Perfecto. Buenas noches, compañeros, profesor. El día de hoy a mí me toca exponer lo que es el paper Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in Human and Mouse Brain. Este paper lo que abarca es el estudio de el SARS-CoV-2, conocido como el COVID-19, pero orientado en la infección en el sistema nervioso central, más que en el sistema respiratorio. Entonces, los contenidos de este paper, bueno, vamos a hablar un poco del paper y sus autores, ¿verdad? La introducción, la modelización de organoides, la comparación con otros virus como el Zika, los resultados de autopsias y los modelos de ratón. Y al final hablamos de las conclusiones y del análisis del experimento por mi persona. Sobre este paper se desarrolló por varias personas de la Universidad de Yale en Connecticut. Sin embargo, aquí agrego los tres primeros que estaban en el encabezado del paper. Este paper lo desarrollaron, bueno, el doctor Eric Hoyen, que estaba, cuando yo estaba leyendo un poco de la biografía de este señor, decía que él se había graduado de bioquímica en la Universidad del Sur de Los Ángeles, creo que era, y después empezó su maestría, su doctorado en Yale. Y después también él se especializó en la parte de medicina y actualmente hace investigaciones para desarrollar terapias para combatir enfermedades sin cura y hacer estudios sobre tejidos y enfermedades virales tipo el COVID y otras. Tenemos por otro lado al doctor Zhang, creo que se pronuncia así, que él también aportó en la investigación de este paper y es un profesor de informática especializado en la parte de inteligencia artificial. Por último, tenemos a Benjamin Israelou, que ha trabajado también con Eric Hoyen, y él es un virólogo especializado en enfermedades virales, también como el COVID, el Zika, también una enfermedad que también se menciona en este paper, y bueno, es experto en biología celular. Entonces, eso es un poco lo que serían los autores de este paper. La introducción de este paper habla sobre el virus COVID-19, conocido coloquialmente como el coronavirus, y su nombre científico es el SARS-CoV-2. Sabemos que a finales del 2019 y a inicios del 2020 empezó a manifestarse este virus en las personas y pues que cambió la vida de muchas personas, ¿verdad? Para bien o para mal, lastimosamente. Y en el 2020 pues infectó a más de 25 millones de personas y hasta la fecha sigue infectando personas en todo el mundo. Sabemos que este virus causa síntomas respiratorios como eh, tos, problemas para respirar y también se notan problemas a nivel neurológico como dolores de cabeza, confusión y alteración de la conciencia. Esto es porque este virus también se transmite e infecta la parte del sistema nervioso central y muchas células y neuronas del cerebro. Em, ok. Para la metodología del estudio se utilizaron tres enfoques experimentales. La primera es utilizar organoides cerebrales humanos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que se utilizó células madre pluripotentes para poder hacer un modelado 3D de un organoide cerebral. Entonces, con esto se puede simular lo que sería un cerebro y un sistema nervioso central para poder investigar y poder descifrar los patrones de contagio en las neuronas. Y luego tenemos los modelos de ratón transgénico, que antes de abarcar lo que sería em, esta parte, quiero mencionar que nosotros los humanos tenemos una enzima que se llama la ACE2. Esta enzima ACE2 es la convertidora de angiotensina 2. Y esta convertidora de angiotensina es una enzima cata- catabolizadora, creo que era. Y esto significa que lo que hace es acelerar reacciones químicas en el cuerpo. Entonces, ¿para qué funciona esta enzima? Nosotros la tenemos en la parte pulmonar, la mayoría de las células del sistema respiratorio,
pero esta enzima, lo malo es que sirve como un receptor para el virus, para nosotros los humanos. Entonces, ya que el virus se esparce por el aire, para nosotros es muy fácil contraer la enfermedad, ya que esta enzima se encarga de dispersar este virus en todas las células del sistema respiratorio y por ende nosotros llegamos a presentar estos síntomas de dolores de cabeza, tos y problemas de respiración. Entonces, lo curioso acá es que esta enzima, la ACE2, se replicó y se puso en los ratones para que estos pudieran replicar lo que sería el contagio tanto en el cerebro como en el sistema respiratorio. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante y es algo muy interesante. Y por último tenemos la parte de las autopsias humanas que se tomaron en cuenta un par de pacientes que lastimosamente fallecieron por COVID y estos pacientes se les examina más que todo la parte del cerebro. Entonces, para ver cómo es que se desarrolló ese patrón de neuroinvasión en el sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos la modelización en organoides cerebrales humanos. Entonces, acá podemos apreciar que cuando se construye el organoide cerebral, lo que hacen es replicar el virus, insertar el virus en las células neuronales y se puede observar que a partir de las 24 horas post-infección, las células se dispersan bastante en lo que es el cerebro. Llegando ya a las 96 horas post-infección, ya el cerebro se encuentra bastante infectado. Si ustedes pueden observar, las células no se, o sea, como que el virus no se contagia en las células de forma continua o, por decirlo así, pegadas, como si fueran vecinos, sino que se dispersa. Esto es por la naturaleza de las células del cerebro, que es una naturaleza heterogénea, y esto en gran parte es perjudicial porque esto lo que hace es que el cerebro sea susceptible a la invasión del SARS-CoV-2. Entonces, por eso es que se ve de esta manera. Luego, con respecto a los perfiles unicelulares, eh, con base a las muestras de los organoides cerebrales, se tomaron y se crearon 11 clústeres que la gran mayoría tiene un comportamiento parecido, pero sin embargo unos clústeres, algunos modelos de cerebro como que destacaron más, por ejemplo el clúster 11 y los últimos acá que podemos ver que en 96 horas de post-infection, ya tenía casi un 25% de la zona infectada, entonces eso es bastante. Para poder saber esto, para poder llegar a la conclusión y saber cómo es que las células fueron afectadas por el virus, se utilizó una técnica que se llama RNA-seq, que es como una forma de leer el transcriptor de las células, entonces se puede identificar cuáles células han muerto y cuáles células no, y con eso se llega a la conclusión. Se extraen datos como si la célula murió por hipoxia o muchos otros datos. Luego, algo muy interesante del paper es que se compara con el virus del Zika. El Zika y el SARS-CoV son de naturaleza viral. Entonces, bueno, hablando del Zika, la diferencia, una gran diferencia y muy notable es que cuando el Zika llega a los seres humanos y llega a la parte cerebral, por lo general, las células del cerebro tienen una respuesta fuerte en contra del Zika. Entonces, tienen una respuesta inmune eh, de interferón. Y mientras que el SARS-CoV-2, por lo general, desencadena una respuesta moderada, por decirlo así, entonces como que el cerebro no se logra defender del todo del SARS-CoV y esto permite que las células se infecten bastante, que es algo muy negativo. Esto, el paper lo venía hablando bastante y es por esa misma naturaleza de las células cerebrales que tienen una naturaleza heterogénea. Entonces, no se sabe qué célula puede llegar a morir más pronto o cuál pueda
perdurar más y así. Entonces, con respecto a los modelos de ratón, lo que se hizo para poder replicar el virus del SARS-CoV-2 en los ratones es que se les utilizó la enzima que ya habíamos hablado al principio, la SE2, la enzima de angiotensina, y esta enzima lo que hace es replicar la forma de cómo los ratones extraen, o sea, contraen el virus y lo expanden en su organismo, exactamente como si fuera un cerebro o un sistema respiratorio humano. Entonces, al igual que los humanos, se puede notar que en el cerebro de los ratones el virus se infecta de manera desigual y en el cerebro. Quiere decir que los puntitos se dispersan bastante en todas las células cerebrales. Y algo muy curioso es que los ratones contrayeron el virus de dos formas. Se les puso el virus de dos formas. La primera es por administración intracisternal, que esto va directamente al sistema nervioso central. Y la segunda es la forma intraqueal, que este virus iría directamente al sistema respiratorio. Se notó que cuando el virus llegaba al cerebro de manera intracisternal, por lo general los ratones bajaban mucho de peso y sufrían la muerte. El virus les pegaba muy fuerte, mataba sus células del cerebro y los ratones morían. En cambio, si el virus se les suministraba de manera intraqueal, curiosamente los ratones no, o sea, no morían. De hecho, sí podían bajar peso, pero lo soportaban súper bien y se curaban. Entonces, bueno, esto es una prueba de que el virus por lo general es muy letal para los humanos, pero para los animales, pues no. Luego, con base a las autopsias humanas, el paper menciona que se utilizaron únicamente 3 pacientes y se les hizo una autopsia después de haber muerto por el virus del CORSAS-2. Estos pacientes, es muy importante destacar que venían de cuidados intensivos de la UCI, y algo muy curioso es que solamente se enfocaron en el paper en el paciente 1 y en el paciente 3. La verdad no sé por qué casi no se menciona o no se mencionó en realidad el paciente 2. Pero el paciente 1 muestra de que el cerebro tenía infartos isquémicos. Entonces, esto es la falta de oxígeno, la muerte de los vasos capilares en el cerebro. Y igual como habíamos hablado de la teoría anteriormente, la respuesta del cerebro y la respuesta del sistema nervioso central casi que no trataba de combatir con el virus, no había una respuesta inmune masiva en esas áreas, entonces muchas células morían, lastimosamente. Y por otra parte tenemos al paciente 3, que este paciente 3 se comportó muy parecido al paciente 1, sin embargo, este presentó una encefalopatía. ¿Qué es una encefalopatía? Esto sería, como por decir, microhemorragias a nivel cerebral. Entonces, esto también causa una muerte de las células cerebrales y pues este sería el comportamiento del paciente 3. Entonces, la discusión del virus es que, bueno, hemos visto que el virus puede llegar a infectar neuronas del cerebro y curiosamente el sistema inmune no desencadena una respuesta como significativa para tratar de contrarrestarlo. La infección altera vasculatura, provoca hipoxia, como ya veníamos hablando, microinfartos, microhemorragias. Entonces, esto tiene sentido el hecho de que, por ejemplo, muchos pacientes que vienen saliendo que habían ido a unidad de cuidados intensivos, pues presentaran síntomas fuertes como de dolor de cabeza y pues eh, bastantes fallos a nivel del sistema nervioso. Em, entonces, sí, estos serían los síntomas observados por pacientes con COVID-19.
Una de las conclusiones es que pues el virus del SARS-CoV invade el sistema nervioso, afecta directamente todas las neuronas y la enzima ACE2 pues lastimosamente es mala para nosotros en el contexto del virus del SARS-CoV-2, del COVID. ¿Por qué? Porque esta enzima lo que permite es que nuestro cuerpo pues disperse ese virus con mucha facilidad y el virus y la infección se mantenga en nuestro cuerpo por mucho tiempo. Entonces eso depende mucho de qué tanto una persona pueda aguantar ese virus en su cuerpo. Eh, el paper habla sobre los procedimientos llevados para el estudio con los ratones, con los organoides cerebrales y las autopsias, que estos estudios fueron aprobados por la YSH, que es la Yale Environment Safe and Healthy, y que las reservas de SARS fueron hechas con células inoculadas. Entonces, eso me pareció bastante interesante y decidí agregarlo a la presentación. Y pues acerca del análisis del experimento, bueno, han habido muchas cosas desde mi punto de vista que este paper pudo haber mejorado. Por ejemplo, con respecto a las autopsias, pues 3 personas me parece muy poquito, de hecho, muy poquito, y casi que solamente se contempló la persona 1 y la persona 3. Entonces, no me parece muy relevante el hecho de que se hayan comportado así porque pueden existir muchos otros factores que puedan influir en caso de que hayan más personas para hacer una autopsia. Tampoco es que hubo mucha diversificación de autopsias. Solamente se habló de estos 3 pacientes, pero no se especificó mucho de ellos. Solo se mencionó como que venían de cuidados intensivos. Y por último, también este punto de la respuesta inmune, me pareció muy curioso que el cerebro y el sistema nervioso central no, mm, como que no traten de contrarrestar el virus como lo harían con el Zika, sino que dejan que el virus se contragie y mate muchas células del cerebro y eso es bastante negativo. El paper no menciona mucho el hecho del por qué pasa eso, pero, o sea, sí menciona que sucede, pero no menciona el por qué sucede ni una investigación acerca de esto. Entonces, estos son algunos detalles a considerar y estas serían las referencias. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joel. Bueno, nuevamente, y esto asociado a lo que vemos en el curso, una crítica que siempre se va a tener es muestra, ¿verdad? Y la cantidad de muestra, la cantidad de información que se puede recabar y eso es limitado y es parte de lo que se tiene, de lo que se tiene que trabajar. Vea que, por ejemplo, en una formulación experimental como tal, realmente es poquitos datos, pero y sacarle lo máximo. Entonces, ahí escenarios de escenarios, no siempre se puede alcanzar pues el tamaño muestral que se desea, pero ahí al menos se puede derivar información. Te agradezco y voy a dejar de grabar.